Bienvenidos a todos a esta noche, a esta actividad de nuestro Colegio Intelecto, donde estaremos compartiendo la charla Educando Hoy, Aprendizaje por Proyectos, que será impartida por nuestra directora, la licenciada Laura Leud, de SUASPAR. Y para dar formal inicio a esta actividad, presentaremos al Señor este encuentro. La invocación estará a cargo de la presidenta de la Asociación de Padres, Angie Sánchez. Buenas tardes. Nos ponemos de pie para hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que nos bendiga a cada uno de nosotros y a nuestros hijos. Danos iluminación, Señor, para que entendamos bien todo lo que Laura nos va a exponer. Te agradecemos, Señor, nuevamente por este día y por nuestros hijos. Amén. A continuación me permitiré leer una pequeña reseña de nuestra charlista, la maestra en educación Laura Leud. Es egresada de la carrera de Administración de Empresa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde estamos, con la distinción de Summa Cum Laude. Posteriormente realizó una maestría en Educación en la Universidad de Lesley, en Cambridge, Massachusetts. Al regresar al país, inicia su sala de tareas, Centro de Enriquecimiento Académico, para enero del 2008. De enero del 2009 a julio del 2010 desempeñó la labor de encargada del Departamento de Educación aquí en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, logrando dar inicio a las licenciaturas de Educación Básica y Media. De julio del 2010 al 2011 de junio fue profesora de preprimaria en el preescolar Nido. Ya para el julio del 2011 funda el Colegio Intelecto, colegio basado en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. El colegio ha crecido de manera continua durante los años de operación, obteniendo logros significativos en beneficio de sus estudiantes y el personal docente. Este próximo año escolar, 2017-2018, el colegio estará estrenando nuevas y modernas instalaciones en la urbanización Tomén, lo que garantizará su crecimiento y mejoría en los años por venir. Con ustedes, nuestra directora Laura Leud de SUASPAR. Bueno, muchas gracias, César, por esa presentación. Gracias a ustedes de verdad por tomar el tiempo de venir a compartir conmigo un tema que realmente desde que comencé a investigarlo me ha apasionado. Ustedes saben que el Colegio Intelecto comenzó con una metodología diferente, las inteligencias múltiples, tomando en cuenta que cada quien es diferente y cada quien aprende de forma diferente. Entonces, investigando sobre el aprendizaje en base a proyectos es algo que complementa totalmente nuestra filosofía de inteligencias múltiples. Entonces, estoy muy emocionada con esta nueva metodología, que no es nueva, pero para mí y para nosotros sí lo es. Y espero poderle transmitir esa misma emoción para que entiendan cómo es que vamos a trabajar. Estamos en un sistema tradicional de cientos de años atrás, un sistema que está obsoleto. ¿Qué pasa? Con este sistema surgió en la era industrial, donde todo tenía que ser estandarizado, todo tenía que ser igual. Y toda creatividad era considerada un error. ¿Qué hace ese sistema actual? Lo que busca es que los estudiantes memoricen algo, no importa que usted lo entienda o no. Usted lo va a memorizar para después escribirlo igualito en el examen. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que es, como todos sabemos aquí, es una memoria a corto plazo. A todos nos pasó que 3 días después del examen, todo se había ido. Entonces, no estoy diciendo que la memoria es mala, al contrario, tenemos que aprender de memoria, pero no esa memoria a corto plazo que va a durar 3 días, sino una memoria real. ¿Y cómo logramos llegar a esa memoria a largo plazo?
pues haciéndolo de una manera, estudiando de una manera que tenga sentido, que se conecte con la realidad. Entonces, en el tiempo de antes, el aprender de memoria, sí, memoria porque sí, tenía un poquito más de sentido. Acuérdense cuando nosotros estudiábamos que era muy difícil encontrar información. No había internet y era, o sea, para uno hacer un trabajo uno tenía que movilizarse a una biblioteca, buscar un libro que podría estar ya obsoleto de por sí, buscar esa información, entonces ahí hacer el trabajo. Sin embargo, señores, pónganse a pensar lo fácil que es ahora conseguir cualquier tipo de información. O sea, en 3 segundos ya uno tiene todos los datos que uno necesita. Entonces, ya eso de aprender de memoria no tiene ningún sentido. Lo que sí necesitamos ahora, como dice Tony Wagner, que es de un libro que se llama Most Likely to Succeed, que se lo he recomendado a muchísima gente, él dice, ya saber más no es una ventaja, es como el aire que respiramos, está para todo el mundo fácil de conseguirlo. Entonces, ¿qué es lo que sí necesitamos ahora? Personas que puedan pensar críticamente, personas que sean creativas, que puedan hacer preguntas interesantes, que puedan tener opiniones informadas con esos conocimientos, que puedan también saber trabajar en grupo. ¿Cuántas personas conocemos que no han podido tener éxito porque no aprendieron a trabajar en grupo, porque no aprendieron a trabajar, a colaborar? Además, necesitamos personas que puedan comunicarse de forma efectiva, tanto oral como escrita, entre otras competencias importantes. Vamos a analizar ahora esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de educar? Vamos a pensar un poquito eso. ¿Para qué yo mando a mis hijos a la escuela? Para mí, personalmente, cualquier sistema educativo lo que tiene que lograr es que las personas descubran su verdadero talento, aquello que los apasiona, aquellos que pueden durar horas haciéndolo y se sienten felices y realizados. Esa debería ser el propósito de educar, ¿verdad? Lamentablemente, una minoría es que encuentra esa verdadera pasión y mucho tiene que ver con el sistema educativo actual, ¿ok? ¿Por qué? Porque el sistema educativo ve la vida como una línea recta. Usted tiene que empezar aquí, hacer todo esto igualito y terminar aquí. Y si usted lo hace así, va a tener éxito. Si usted es un poquito diferente a eso y se sale un poquito de la norma, lo lamento, no, usted va a fracasar. Y eso no debe ser así. Nosotros más que nadie en el Colegio Intelecto sabemos que todo el mundo es diferente e importante, ¿ok? Las inteligencias múltiples. Entonces, el sistema actual o el sistema tradicional hace tanto énfasis en aquello que el estudiante no logra, en lugar de celebrar aquello para lo que el estudiante es bueno e ir desarrollando eso que no es tan bueno, que también se puede ir desarrollando, pero no debe ser el enfoque todo el tiempo, porque obviamente, ¿qué va a pasar con ese estudiante? Se le va a dañar su autoestima. Entonces, ¿cómo uno puede ir trabajando, haciendo sentir a cada quien importante? Entonces, un punto muy importante es que no es que estamos totalmente en contra, yo no estoy totalmente en contra del sistema tradicional. Muchas personas han salido de este sistema tradicional y han tenido éxito. Pero ¿qué hablar de todas esas personas que el sistema se encargó de frustrarla, de hacerla sentir que no valían nada y le dañó totalmente su autoestima y no han podido triunfar? Entonces, tenemos que encontrar un sistema educativo donde todo el mundo que entre a él, el 100% de las personas que entren salgan mejor, ¿ok? No se puede dejar a nadie atrás. Entonces, definitivamente hay que reinventar la educación. No se trata de hacer pequeños cambios a una educación que ya está obsoleta. Es algo totalmente diferente que tenemos que hacer, ¿ok?
Entonces, eso de las explicaciones del profesor, el profesor ahí adelante, hablando, y el estudiante viendo cuándo es que se va a acabar esto. Miren, hay un estudio que dice que lo más parecido a un cerebro en coma es un estudiante escuchando a un profesor hablar. O sea, imagínense eso, ese cerebro está en blanco, no hay nada. Pónganse en el lugar, acuérdense de cuando ustedes tenían que ir a clases. Miren, yo era buena estudiante y a mí, o sea, yo no me podía concentrar. Y no era porque yo no quería, era porque era aburrido. Entonces, nadie aburrido aprende. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, es como que el sistema tradicional quiere poner en pausa la creatividad de la persona. Le dice al niño, ok, mira, toda esa creatividad que tú tenías cuando tú eras chiquito en el preescolar, olvídate de eso. Vamos a ponerla en pausa y vas a pasar todos los 12 años de colegio y luego 4 años más de universidad. Y cuando tú salgas, entonces tú puedes ser creativo, porque tu jefe sí te va a pedir que tú seas creativo. Pero ya, imagínense, todos esos años el sistema se encargó de matar esa creatividad. Y también lo que quiere es como agarrar al niño y meterle toda esa información a la fuerza, como si el cerebro fuera un almacén. Y todos esos conocimientos hay que metérselo a la fuerza, para que cuando ese niño lo necesite eventualmente en el futuro, como que por arte de magia, ¡trin!, todos esos conocimientos que ya se aprendió de memoria van a salir. Eso no funciona así. El cerebro, todo lo que entiende que no es importante, lo va a desechar. Y todo eso que se aprende para un examen, el cerebro entiende que no es importante porque no lo conectó a algo real, no le ve la importancia. Entonces ya definitivamente no funciona, no podemos seguir así. Si no enlazamos los aprendizajes o los conocimientos a una emoción, a algo que ellos vean que óyeme, esto sí yo lo voy a usar, esto tiene lógica, ahí mismo quedó. Imagínense también todo el tiempo que se pierde en el sistema tradicional, oyendo al profesor hablar, copiando de una pizarra. Dios mío, señores, ¿qué se gana de copiar de una pizarra? Y después usted tiene que llenar ese cuestionario que copió de la pizarra, lo tiene que copiar igualito la respuesta del libro. ¿Cómo se llama eso? Plagio. Y después se tiene que aprender ese plagio que usted hizo y llenarlo igualito en el examen. Y si no lo hace con plagio, malo. Entonces, no tiene sentido, así no se puede. Hay que reinventar la educación. Y vamos a hablar un poquito de esto, los temidos exámenes. Señores, mes tras mes, la semana de exámenes y todo el mundo volviéndose loco, papá, mamá, la sala de tarea llena, todo el mundo loco con los exámenes. Y entonces eso es mes tras mes, pero después vienen los exámenes semestrales. Se tiene que aprender todo eso que se comenzó a aprender desde agosto, septiembre, que obviamente, como no tiene lógica para ese cerebro, ya se olvidó. Entonces tiene que comenzar otra vez a aprenderse todo eso para el examen semestral. Pero no obstante eso, después viene el examen final, un año después. Y así se pasan año tras año. Miren, yo no estoy diciendo que los exámenes sean malos. De hecho, nosotros en el Colegio Intelecto damos exámenes, pero ¿qué es un examen? Es una herramienta para entender cómo va el niño. No puede ser utilizada como una herramienta para saber cuánto sabe ese niño, el conocimiento. Cuando en realidad, cuando es un examen así de memoria, no se está midiendo el conocimiento, se está midiendo la capacidad que tiene ese niño de memorizar a corto plazo, ¿ok? Entonces, para un examen ser adecuado, tiene que ser un examen que use la lógica, que ese niño tenga que pensar, así sí vale la pena un examen. Y definitivamente no puede ser la única medida. Hay muchas otras formas que podemos medir el estudiante, el conocimiento del estudiante. Entonces, ¿cómo se le va a dar tanto peso en un sistema donde todo depende de una sola herramienta? O sea,
De ese examen depende la nota del mes. De ese examen semestral, entonces la nota para que el estudiante pase de curso. Pero de esas notas depende que el estudiante pueda ir a la universidad. Entonces, ¿cómo hemos, como sociedad, cómo hemos llegado a eso? O sea, a que todo dependa de esa herramienta. Y el estrés, nadie aprende con estrés, eso es otra. Y ponemos a los estudiantes en tanto estrés y los papás ni se digan, porque estamos tan acostumbrados a eso, que entonces si no es así, es el colegio que da muchos exámenes, ese es el que está bien. Algo que tenemos que tener muy presente es que, y todos lo que estamos en contacto con niños, nos damos cuenta de esto. Los cerebros de esos niños son impresionantes. Nada más tienen que ir y pararse al lado mío a escuchar cuando yo estoy dando las noticias del día, cuando yo les hago preguntas. O sea, es impresionante su forma de razonar, desde el más pequeñito hasta los más grandes. O sea, de verdad que son increíbles. Entonces, tenemos que dejar de ver a los niños como a alguien que hay que meterle toda esa información. Tenemos que empezar a valorar esos cerebros y a entender que ellos ahora, no en un futuro, ahora ellos pueden hacer mucha diferencia. O sea, con los problemas que tenemos ahora en nuestra comunidad, si lo ponemos a ellos a pensar, seguro van a encontrar soluciones. Entonces, ahí es que tenemos que llegar, a que ellos busquen solución a los problemas de ahora. Imagínense qué va a pasar con unos niños que le den la oportunidad de hacer cambio en su sociedad desde que están chiquitos. ¿Qué va a pasar con esos niños ya cuando sean adultos? O sea, su autoestima, su seguridad en sí mismo va a estar por aquí arriba y eso se va a seguir desarrollando. Y yo creo firmemente que niños que se eduquen de esa manera van a hacer un cambio en nuestro país. Y otro punto, siempre me preguntan, ¿y qué va a pasar cuando mi hijo llegue a la universidad? Les comento que las universidades también están enfocadas en competencias. La Pucamaima tiene varios años ya cambiando todo su currículum a un enfoque por competencias. O sea que tranquilidad para todo el mundo porque esa es la ruta. ¿Ok? Entonces, las competencias fundamentales que pide el Ministerio de Educación están las competencias ética y ciudadana. No se trata de aprenderme de memoria el libro de cívica, es cómo yo lo voy a poner en práctica, qué proyectos me van a llevar a desarrollar esos valores. También está la competencia comunicativa, de que el estudiante pueda transmitir lo que piensa, tanto de forma oral como escrita. Está la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico. Miren bien, o sea, son las mismas que yo le dije que necesitamos al principio. Esas son las mismas competencias que está exigiendo el Ministerio de Educación, ¿ok? Además de eso, competencia en resolución de problemas, que puedan ver la información, analizarla y resolver los problemas. También la competencia científica y tecnológica, que puedan usar la tecnología. Competencia ambiental y de salud y competencia de desarrollo personal y espiritual. Sumamente acorde a esto que nosotros estamos trabajando. Bien, entonces ya con esa tranquilidad, vamos a ver cómo lo logramos, ¿verdad? Esa es la pregunta más importante. Entonces, lo primero, como le dije, la persona tiene que estar motivada para aprender. Nadie aprende si está aburrido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender en base a proyectos. Vamos a hablar un poquito de qué se trata los proyectos. Un proyecto es un reto, vamos a decir, real, algo que está pasando que es real, un problema real que hay en la comunidad o algo que vemos como que rete a los estudiantes. Y la meta del estudiante es resolver ese problema o ese reto. ¿Cómo lo va a hacer?
trabajando en grupos, van a ir buscando la información, puede ser buscando referencias de libros, entonces se van a ir aprendiendo los contenidos porque los necesitan para resolver el problema. Entonces miren la conexión ahí de que es algo que yo veo que es algo que está pasando real, necesito esa información, la busco y entonces se me va a quedar en la memoria que queremos, que es la memoria a largo plazo. Como pueden ver ya, en este sentido son los estudiantes los que van a estar trabajando. O sea, ese cerebro buscando la manera de resolver su problema, van a pasar trabajo ahí. Entonces ya el profesor deja de ser el centro, como el protagonista, y pasa a ser un guía de sus estudiantes. Y son los mismos estudiantes los que van a pasar a ser los protagonistas. Obviamente va a haber motivación porque es algo que entienden como importante y real. Y al final, cuando logran conseguir la solución a su problema o a ese reto, entonces lo tienen que presentar a una audiencia real, que puede estar integrada por los mismos estudiantes, profesores, padres, personas expertas en el área. O sea, es como una presentación. Así como yo le estoy hablando a ustedes, eso mismo tienen que hacer ellos. Entonces imagínense que ellos mes tras mes tengan que hacer esto, cómo se le va a desarrollar la forma, su oratoria, la misma escritura, todo eso se le va desarrollando con cosas reales. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de aprender por proyecto? Creo que son obvias, pero la seguridad, le aumenta muchísimo la autoestima, la autodisciplina. Ya no es el profesor que tiene que estar llamando la atención porque el estudiante está tan aburrido que prefiere comenzar a molestar al otro. O sea, ellos están entretenidos tratando de resolver y si no lo hacen, peor para ellos porque entonces no van a estar listos para su presentación, entonces su nota va a sufrir. Entonces, es como que se autodisciplinan. Al mismo tiempo, desarrollan la perseverancia. Imagínense que son proyectos que duran 2, 3 y hasta 4 semanas, trabajando por buscar la solución o sea, bastante trabajo que tienen que hacer. Entonces, eso les va a ir ayudando a entender que no me voy a dar por vencido y me va a desarrollar la perseverancia. Asimismo, obviamente la comunicación se le va a desarrollar, el trabajo en equipo, normalmente los proyectos se hacen en equipo, no siempre, pero normalmente, entre otras cosas. Y algo muy interesante también es que como son proyectos diferentes, expone al estudiante a muchísimas situaciones donde ellos pueden ir viendo qué es lo que realmente les gusta, cuáles son sus talentos, qué los apasiona. Algo muy importante de los proyectos es que no es de una materia. O sea, un proyecto abarca muchas materias. Por ejemplo, en el proyecto, déjenme explicárselo con este ejemplo. Hay un proyecto que se llama Construyendo la empatía de los demás, con los demás, para los demás. Es un proyecto que encontré en BIE.org, que es una página donde trabajan con proyectos. Y la idea de ese proyecto era que el profesor a principio de año quería desarrollar la empatía en sus estudiantes. Entonces, el reto era, ellos tenían que construir algo o hacer algo que pusiera a los demás en el lugar de alguien con alguna necesidad especial. Uno de los grupos, por ejemplo, inventó una máquina que eran 2 guantes conectadas a un motor y cuando ellos se lo ponían, lo hacía temblar. Entonces, ellos tenían que ir haciendo diferentes cosas temblando. Entonces, ahí se ponían en el lugar de una persona que tenía Parkinson o que tiene Parkinson. Entonces, de esa manera van analizando cómo me siento y todo eso y como que ahí se desarrolla la empatía. Entonces, miren en ese proyecto todo lo que abarca. Empatía, un valor, ¿verdad? Entonces, cívica.
También la parte de construir la máquina. Ahí está matemáticas y ciencias naturales. Pero también tienen que escribir y poner y explicar todo eso. Entonces, la lengua española. Entonces, ya no se ven las materias como aisladas, sino que cada proyecto abarca muchas materias, ¿ok? Entonces, otra de los proyectos que hemos pensado, todavía ahora que lo vamos a ir diseñando, pero uno que me vino a la mente es diseñar un videojuego que incite a los valores. Ustedes se han dado cuenta que todos los videojuegos es o matando o compitiendo con el otro, o siempre es algo de eso. Entonces, que ellos tengan que diseñar un videojuego que sea en cooperación, como que mientras más coopere tenga más puntos, o sea, algo así. Entonces, eso sería una idea interesante. Miren cómo ahí ellos le encantan los videojuegos y eso es algo que los va a motivar. Entonces, ahí ellos tendrían que igual, varias materias, lengua española, tendrían lo mismo de matemática, el diseño, todo eso que tiene que ver con las cosas que a ellos lo motivan. Entonces, vamos a ver, nosotros en el Colegio Intelecto este año trabajamos con varios proyectos como proyectos pilotos. Era como una manera de que los profesores fueran entendiendo cómo es el proceso y ellos mismos decidieran si era algo que los motivaba y al mismo tiempo los niños también para que se fueran acostumbrando. Ya eso fue algo que ellos vivieron, que ellos disfrutaron, que ellos tuvieron que actuar. Entonces, de eso es que estamos hablando. Entonces, vamos a invitar a las profes, algunas de las profes, para que nos hablen un poquito de qué opinan ellas sobre el aprendizaje basado en proyectos. Muy buenas noches, mi nombre es Liliana Perelló y soy profesora titular de tercero. Bueno, mi experiencia en los proyectos es chulísimo. O sea, para mí lo mejor es trabajar en base a proyectos, porque entiendo que permite al estudiante poner en práctica todos esos conocimientos que consideramos obsoletos. A veces trabajamos multiplicación, suma y decimos, pero ¿para qué yo lo voy a usar? Entonces, ¿por qué no ponerlo en práctica y hacer estudiantes que sean competentes en nuestra sociedad? Por ejemplo, ahora al final de año trabajamos un proyecto que fue mi propio negocio. Consistía en que los estudiantes debían de elaborar un plan de negocios. Lo primero es que fue en pareja, eran socios. Ahí vimos casos, los socios discutiendo por las decisiones y todo eso. Por otra parte, tenían que poner en práctica la mayoría de los contenidos que habíamos trabajado. Por ejemplo, los afiches publicitarios, en matemáticas, que las medidas, libra, onza, que eran temas que para ellos realmente a veces era un poquito pesado, pero tenían que trabajar la receta, encuesta, hacer gráficos de barra, un sinnúmero de contenidos que ellos, sin darse cuenta, estaban emocionados. Y a veces cuando no querían trabajarlo, entonces, bueno, recuérdese que viene la venta, si usted no lo hace, no hay negocio. En conclusión, la fase final del proyecto era la venta al colegio, la cual tuvimos un éxito total porque las ganancias fueron exitosas y al final, lo primero es que ellos tuvieron que ellos mismos vender todo. Se encargaban de hacer sus finanzas y todo eso, y al final entonces sacaron sus beneficios, pero tuvieron que sacar primero el préstamo que se le pidió a los padres a través de una carta formal y todo redactada por ellos. O sea que las experiencias en proyectos son geniales y sobre todo ver que ellos buscan sus propios conocimientos. Por ejemplo, una niña me dijo al final, profe, todo el mundo compraba mis malteadas y yo quería una, pero yo pensé, si yo me bebo una, va a costar 25 pesos. Entonces, si yo me bebo una, mi compañera también va a querer una, van a ser 50 menos, entonces no me la bebí. Entonces, ahí cuando lo dijo, aparte de que me reí muchísimo, entendí que el trabajo vale la pena. Buenas noches, mi nombre es profe Katy, soy profesora titular de cuarto
y de matemáticas en sexto. La verdad, el trabajo con proyectos es significativo para los niños. Ya ustedes no saben lo difícil que es para mí dar sociales. Yo soy maestra de matemáticas, señores. Y yo decía, Dios mío, este tema tan difícil, ¿cómo yo voy a hacer? Porque si a mí se me hacía pesado, imagínense a ellos. Y vamos con un cuestionario, y vamos con esto. Hasta que surgió el tema, vamos a hacer una película. Ellos disfrutaron su película desde el principio hasta el fin. Yo quedé ronca, ellos también. Pero de verdad, ellos aprendieron el tema. Todavía hoy yo les pregunto cualquier cosa y ustedes se acuerdan y ellos me responden con una fluidez y con una emoción. Profe, ¿y usted se acuerda que yo me paré, yo dije tal cosa y nosotros redactamos ese guión, porque ellos redactaron su guión? Yo les ayudé a escribirlo un chin, pero ellos redactaron su guión. O sea que de verdad vale la pena el aprendizaje por proyectos. Buenas noches, mi nombre es Erika Cruz, yo soy la profe titular de quinto. Nosotros, en un inicio, personalmente, yo estaba algo escéptica respecto al aprendizaje basado en proyectos porque me parecía una idea muy difícil. Me parecía algo que conllevaba mucho esfuerzo y que no sabía si le iba a poder llegar a los niños el conocimiento como nos los estábamos imaginando. Pero después de mucho incentivo por parte de profe Laura y mantener la mente abierta, me di cuenta que al ir implementando pequeños proyectos en un inicio, ellos disfrutaban muchísimo, aprendían y estaban llevando a su vida diaria ciertas habilidades que iban a necesitar, como la cooperación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, y que al final del día realmente los conocimientos estaban llegando y ellos estaban muy entusiasmados y disfrutaban todo el proceso de hacer el proyecto. Buenas, mi nombre es Rosani Ramos, yo soy profe Rosy para todos, de sexto y también de cuarto con lengua española. En cuanto a mi experiencia con el aprendizaje en proyectos, realmente lo que más me ha gustado es cómo ha llegado a nivel emocional, especialmente con los niños de sexto. Como ustedes podrán comprender, es una etapa un poco difícil porque no somos grandes, pero tampoco somos pequeños, pero queremos ser grandes. Entonces, ahí ellos han tenido que trabajar en equipo, o sea, los que normalmente no tienen ese liderazgo quizás innato, en esa actividad, en ese momento, tienen que sacar de abajo y tienen que trabajar porque tienen que llevar y lograr un objetivo. Nosotros hemos llevado a cabo 2 proyectos muy asociados con la realidad, uno acerca del embarazo en adolescentes y otro viendo la situación del vertedero de Rafael. Y realmente las conclusiones, especialmente con el vertedero de Rafael y las ideas que surgieron ahí, yo misma me pregunté, pero ven acá, ¿y por qué al gobierno nunca se le ocurrió algo así? O sea que yo pienso que esto es un plus, o sea, es incluso allanar el camino para la universidad, porque investigación es en la universidad que uno lo hace realmente, y también le va quitando como tendemos a pensar que la investigación es fea, es aburrida, pero no lo es. La investigación es bastante interesante y también les ayuda al análisis. O sea, a veces ellos mismos leían y yo decía, no, yo no sé, léelo de nuevo. Y después me decían, wow, profe, pero sí, mira, es tal cosa. Y yo no lo entendía, pero ya yo comprendo. O sea que yo creo que adelante. Gracias. Gracias, profes. Entonces, tomando en cuenta todo esto, vamos a ver cuál es el plan del colegio para el próximo año escolar 2017-2018. Lo primero es que formalmente vamos a estar trabajando por proyectos y cuando los niños salgan pasado mañana, las profes, las próximas 3 semanas, y los profes, perdón, profe Luis, vamos a sentarnos a analizar todo eso que tenemos que aprender, ¿ok? O que tenemos que enseñar, los contenidos. Entonces, vamos a chequear de todas las materias
cuáles son los temas y vamos entonces a crear esos proyectos. Hay algunos proyectos que vamos a tomar de referencia de algunas páginas muy interesantes que hay, uno la va a adaptar obviamente a nuestra realidad, pero ya lo podemos también utilizar. Entonces, tenemos una labor bastante ardua en estas 3 semanas, pero definitivamente que estamos muy emocionados con eso. Lo segundo es que para el año que viene vamos a utilizar los libros de texto solamente digital. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que cuando uno pide un libro, que normalmente trae el libro y el cuadernillo, los libros de Santillana, el papá, si le llega ese libro igualito a la casa, dice, ¿y para qué me lo pidieron? Entonces, tenemos que dejar de pensar que los libros tienen que estar usados de principio a fin, porque eso limita el tiempo que vamos a utilizar en proyectos. Además de que no es la única fuente, o sea, tenemos que aprender a ver los libros de texto como una fuente más y utilizarla, pero asimismo utilizar otras fuentes. Entonces, para evitar eso, solamente lo vamos a tener en digital. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener la plataforma y ahí, como lo hacemos actualmente tenemos digital y físico. Ahora solamente lo vamos a tener digital. Hay materias que no, por ejemplo, matemáticas, sí vamos a tener el libro de texto, los libros de lectura, hay algunos que sí, pero lo que es lengua española, sociales, naturales, cívica, todo eso solamente digital. Además de que eso es buena noticia porque son más baratos así. Ok, entonces vamos a tener un horario diferente. No quiere decir que sea este mismo esquema. En el día vamos a tener los 30 minutos de noticia como hacemos hasta ahora, que es al principio, al iniciar el día. Luego vamos a tener 2 horas y 15 minutos. Esos son 3 periodos de 45 minutos, donde en esos 3 periodos vamos a dar las materias clásicas. ¿Cuáles son esas materias clásicas? Por ejemplo, matemáticas, que aunque esté dentro de los proyectos, los conceptos de matemáticas, sí entendemos que no podemos saltarnos temas con matemáticas. Entonces, eso de matemáticas lo vamos a seguir dando con ese orden. ¿Entendieron eso? Aunque sí lo apliquemos también en los proyectos. Obviamente no es que se da de forma tradicional. Acuérdense que nosotros utilizamos el método de Singapur, que ha dado muy buen resultado. Miren que el primer año que vamos a las Olimpiadas de Matemáticas y ganamos el 2º lugar. O sea que es un método que definitivamente vale la pena. O sea, hacerlo primero con los manipulativos, luego pictórico y luego abstracto. Entonces, asimismo, lengua española, hay detalles, por ejemplo, la caligrafía, que es importante, aunque tengamos mucha tecnología, pero hay que enseñarles a esa parte de escritura. Hay como temitas que no aplicarían tanto para trabajarlo en un proyecto y eso es lo que vamos a estar haciendo también ahí. Lo mismo los idiomas. En los idiomas el plan es que esos profesores de lenguas también puedan entrar a diferentes proyectos y ayudar a los niños como guía en el idioma que esté impartiendo. O sea, que solamente le hablen ese idioma. Pero también lo mismo, o sea, en el aprendizaje de los idiomas tiene que haber un orden lógico. Entonces, por eso lo vamos a mantener así. Y el caso de catecismo, de 1º a 4º, para que sigan el orden que exige la Iglesia Católica para poder hacer la primera comunión en 4º. Entonces, además de eso, entonces tenemos 30 minutos de recreo, que ahí incluye la parte de la merienda y el recreo. Y luego vamos a tener 1 hora y 30 minutos, o sea, 2 periodos de 45 minutos para trabajar proyectos. ¿Ok? Entonces, miren ahí que no estamos hablando de sociales, de naturales, sino proyectos. Entonces, dependiendo del proyecto, como les dije, va a estar trabajando con las diferentes asignaturas. Y luego, 45 minutos de talleres. ¿Qué son los talleres? Sencillamente,
son de esas competencias que el niño o el estudiante va a necesitar para completar su proyecto. Por ejemplo, cuando el primer proyecto que hicimos de sexto, el que le nombró profe Rosani, que era el del embarazo en adolescentes. Cuando ellos estaban haciendo el proyecto, nos dimos cuenta que ellos, aunque utilizan la tecnología, tienen tablets, saben usar todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero no han tenido la práctica suficiente para usar, por ejemplo, el procesador de palabras, o sea, el Word. Ellos comenzaban a escribir, primero, mecanografía también le hace falta, dedito por dedito. Imagínense el tiempo que duraron haciendo ese trabajo. Y encima, ellos iban escribiendo, se le dañaba algo y borraban la línea entera. Entonces, ahí nos dimos cuenta, necesitan un taller de eso. Y no es un taller donde van a llegar a hablarme del monitor y que así es que se prende, nada de eso. Usted me va a explicar exactamente lo que necesito para utilizarlo inmediatamente. Entonces, dentro de los talleres que hemos pensado, pero pueden ser muchísimos más, está de Microsoft Office, pensamos también en robótica, escritura, oratoria, como ellos van a tener que presentar, jardinería, servicios a la comunidad, etiqueta y protocolo, nutrición, huertos, primeros auxilios. O sea, miren ahí todo lo que se puede hacer en ese momento de talleres. Son cosas prácticas que ellos van a poner en práctica inmediatamente. También cocina, finanzas personales, economía del hogar. Pensamos también ¿cómo se llama? En reparaciones y mejoras del hogar, pero también, óigame, cambiar una goma, abrirle el carro y chequear lo que haya que chequear. Cosas prácticas, mecánica simple, vamos a decir. También de inteligencia emocional, como dije, de mecanografía, hasta de limpieza. Conozco adultos, que no voy a decir nombre, que cuando lo veo barriendo, yo digo, no digo nombre, pero lo vi. Mi amor, ¿y tú no sabes barrer? Entonces, ahí me surgió la idea de que tienen que aprender hasta eso, ¿ok? Lo que pasa es que se casó muy joven y se lo resolvieron todo. Ok, entonces, además de eso, vamos a tener esta idea de las insignias y portafolios. Ellos van a estar trabajando en sus proyectos, luego que vayan desarrollando las diferentes competencias, se va a hacer un sistema de rúbricas. Eso es como las competencias que tienen que lograr, o sea, las cosas que ellos tienen que lograr y que uno la va cotejando para poder evaluar los proyectos y que hayan logrado las competencias. Entonces, después viene el momento en que los estudiantes presentan al público real, donde vamos a tener un jurado, nada de volverse loco, pero un jurado que va a decidir si entiende que el estudiante logró esas competencias. Y si lo logró, entonces ganará una insignia, así como los Boy Scouts. Entonces, vamos a tener para los lunes un uniforme formal, o sea, para los lunes y para los días especiales, que va a ser una camisa donde ellos van a ir poniendo las insignias que se ganen. Entonces, esa fue una idea de Tony Wagner, del libro que les dije, de verdad que vale la pena, Most Likely to Succeed, no creo que está en español, pero vale la pena y esa idea la cogí de ahí. Entonces, además de eso, cada estudiante va a contar con un portafolio que mientras sean pequeños puede ser un portafolio físico, pero ya a medida que vayan creciendo, ya puede ser un portafolio digital. La idea es que ahí ellos vayan guardando todos esos proyectos. Y digo que cuando estén chiquitos que sean físicos, porque obviamente tienen que ir desarrollando más la escritura. Entonces, por eso, y después pueden ir pasando ya a algo digital. Una de las ideas que encontré en uno de los libros de César Bona es una nube de preguntas. Cuando uno entre al colegio, que hay una nube y cualquier pregunta que se le ocurra a un estudiante que la vaya poniendo ahí. Y al lado tenemos el relato de investigaciones, donde cada quien
que quiere investigar una pregunta pueda escribir la respuesta. Y los padres también, cuando vayan al colegio, pueden, si tienen la respuesta, la pueden ir poniendo. Es una manera de ir desarrollando las diferentes informaciones de una manera divertida. Otra idea es tener videos para cuando entren al colegio, en esos minutos en lo que esperan a la hora de la bandera, a la hora ya que vamos a hacer el acto de bandera, que tengamos una pantalla como esta, un proyector, y se vayan poniendo videos motivadores, de esos videos que le llegan a uno, que uno como que motivan. Esta idea vino de una de las abuelitas del colegio, de mi suegra, doña Virginia, y ella me ha ido mandando todos esos videos, los tenemos ahí, y me pareció muy interesante también. Nosotros todas las semanas vamos a ir mandando una agenda de las actividades que se van a ir dando en la semana para que ustedes se vayan organizando y puedan ir a esas presentaciones que van a hacer los estudiantes. Y lo mismo, si usted entiende que tiene capacidad para dar uno de los talleres, felices, ¿ok? Entonces, de verdad sientan que vamos a hacer una comunidad educativa de verdad. O sea, que aprendamos de ustedes de nosotros y que eso siga creciendo. Además de eso, vamos a tener una asociación de estudiantes real. ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a tener un presidente, un secretario, tesorero y delegado de cada curso, y que se reúnan semanal en horario de clase. No es que usted tiene que ir en la tarde a reunirse. En horario de clase va a haber en ese tiempo de uno de los talleres o lo que sea, el momento de la reunión de la asociación de estudiantes. Y a esa asociación de estudiantes, el delegado de cada curso va a llevar las preocupaciones, cualquier idea que tenga, la va a llevar el delegado. O sea, se le va a presentar al delegado y ese delegado lo va a llevar a la asociación de estudiantes. Y la asociación de estudiantes, por lo menos una vez al mes, que se reúna todo el mundo. La idea con esto es que empoderar a los estudiantes, que ellos entiendan que el colegio es de ellos y que pueden tomar decisiones. Y esas decisiones o esas ideas que tengan, la presentan a la dirección para ser aprobadas. Y siempre que se pueda, la vamos a aprobar. Y que cada curso también sea encargado de un área del colegio y se vayan rotando. De esa manera, ellos se van a sentir que responsables y se le va a ir desarrollando eso de mi comunidad, de sentirme parte. Y la meta, como dije, es empoderarlos, que tengan que tomar decisiones reales. Ok, entonces miren, ya para ir cerrando, quiero cualquier idea que quieran ampliar, los invito a buscar estos autores. Ken Robinson tiene las charlas TED, buenísimas, que la pueden ver. Jürgen Klarik en YouTube, busquen sobre él también. Tony Wagner, César Bona y Howard Gardner son autores de libros muy interesantes que van acorde también a estos temas. Y el BIE.org es la organización que se encarga de motivar en Estados Unidos a que se trabaje por proyectos y también tienen muchísimas ideas. Los invito a que busquen más información por ahí. Y básicamente eso es lo que quería comunicarle. Muchísimas gracias nuevamente por haber venido. Y cualquier pregunta que tengan, este es el momento. Muchísimas gracias. Sí. Yo tengo una inquietud, Laura, y es respecto a que no vi nada sobre educación física o deportes. ¿Qué ha pensado Intelecto con relación a ese tema? Sí, nosotros de hecho vamos a tener en el local nuevo ya la cancha de básquet, voleibol y el campo de fútbol.
disponible. Dentro de los proyectos también tenemos que ver cómo, y de las materias clásicas, tenemos que integrar también la parte de educación física. Se me olvidó cuando hablé de profe Luis, se me olvidó el profe Gustavo, que no hablé de él. Perdón, profe. Siempre me pasa que cuando digo estamos en reunión, las profes, y siempre tengo que pedirle excusa a los profes. Sí, exacto. Pero sí, o sea, el profe de educación física, él es licenciado en educación física, graduado en Cuba, excelente profe, y él se va a encargar también de que dentro de los proyectos, ver cómo se incluye también esa parte de educación física, y en las tardes también vamos a tener ya equipos formales. Buenas noches, felicidades Laura. Gracias. En la presentación no vi que hablaste de los horarios, ¿van a mantener el nuevo horario o van a tener tanda extendida? En el mismo horario, sí, el mismo horario con la diferencia de la hora de salida para mantener que fluya el tránsito, pero el mismo horario. En las tardes sí vamos a tener programas diversos, de diversas actividades, pero ya no es como tanda extendida, sino que es aparte. Ok, perfecto, gracias. Buenas, Laura. Yo no tengo una pregunta de por sí. Yo lo que quiero es apoyar y darles a conocer lo muy feliz que me siento de ver este tipo de iniciativa, primeramente, del colegio. Cuando tomé la decisión de poner a mi hijo allá, sabía, dentro de mis guts, dentro de los guts míos, sabía que era el sitio donde él tenía que estar. Yo soy un muy buen ejemplo de lo que es el colegio estándar y la forma en la que los estudiantes con capacidades específicas son aislados y sus autoestimas son destruidos por ese tipo de sistema que está hecho para dirigir a un estudiante que sea un outlier, o sea, que sea diferente, que tenga aptitudes diferentes hacia un estándar que para ese estudiante puede ser algo mediocre, digamos, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar de esos estudiantes que están ahí afuera, que quizás no tienen eso, que no saben que hay otras cosas, que no tienen una madre que te diga, pero ven acá, tú eres bueno en esto. Exacto. Que no tienen una persona que cuando tú estás haciendo un problema en cálculo, tú descubras otra forma de encontrar que ese tren se encuentre con ese otro tren en ese tiempo en específico. ¿Cuál es la respuesta a esta? Ah, el proceso no es, es diferente. El proceso es diferente, está malo. Pero da lo mismo. Exacto. Y todos los problemas se resuelven con el mismo proceso. Ah, pero eso así lo hacen en Asia, así no lo hacen aquí. Entonces, ese quiero, la verdad, me siento súper feliz con esto. Te doy gracias y la verdad apoyo mucho el movimiento. Gracias. 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 Nosotros vinimos realmente de Santo Domingo y vinimos muy preocupados cuando nos mudamos hace 3 años. Tú lo sabes mejor que nadie. Sí. Yo fui 4 veces al colegio, me aparecí 2 veces de sorpresa. Pusimos a nuestra hija en un colegio tradicional de aquí de Santiago, que entendíamos que era el mejor. Es muy buen colegio, pero nosotros vinimos con esa preocupación inmensa de no encontrar en Santiago lo que entendíamos que debía de ser para la educación de la niña. Y no me quiero alargar mucho, pero sí te felicito porque el intelecto, nosotros como ingenieros los dos, que somos muy matemáticos y muy sistemáticos, sobrepasó lo que nosotros encontramos como mejor en la capital. Así que yo te puedo decir como ingeniero y mi esposa también, que tú tienes ahora mismo uno de los mejores colegios que pueden haber en la República Dominicana. Ay, Dios mío. Fuera de eso, y aparte, tenemos el tema de Catherine mencionó el tema de los scouts, que para nosotros entendemos que es importante porque da la oportunidad a los muchachos de relacionarse con el medio ambiente, de inculcarles más los valores de la cívica. Yo sé que tu esposo fue scout, yo también, y para mí fue un eslabón importantísimo en mi vida juvenil porque me mantuvo enfocado en hacer las cosas bien hechas, en ser muy competitivo y todo lo demás. Y yo creo que eso ayuda muchísimo al colegio y va totalmente ligado a la metodología. Otra cosita es la música y ese tipo de actividades curriculares que
pueden ser electivas para los muchachos, inclusive se pueden dar en la tarde y se pueden pagar adicional si el muchacho lo elige porque tiene esa habilidad y esa, qué sé yo, esa aptitud, ¿verdad? Sí. Que yo creo que sería interesante. Sí, miren, hablando de eso, si conocen, ahora mismo estamos en búsqueda de personas que quieran hacer programas de tarde, incluyendo eso de música, de manualidades, de diferentes, que le podamos dar diferentes opciones a los padres y que puedan, aunque no sea tan extendida formalmente, pero que sí se pueda hacer algo tan de extendida. O sea, ¿me entienden? Como que no sea obligatorio, pero que opcional sí se pueda hacer. Entonces, estamos en búsqueda de personal en ese sentido, que nos puedan dar esa clase. Y miren, viniendo, déjenme comentarle un poquito. Eso que acaba de decir Carlos, para mí fue chulísimo, porque oigan, de verdad, o sea, yo me sentía, cada vez que Carlos iba al colegio, yo sentía como que era un juicio para meterme presa. O sea, me preguntaba todo. Y yo decía, ok, si decidió ponerla aquí es porque de verdad le gustó lo que vio, o sea que muy bien. O sea que muchísimas gracias, de verdad. A mí me gustan las personas que son así, como que indagan mucho, porque retan, de verdad que sí. De verdad que para mí fue un reto, Carlos. Buenas noches, realmente te felicito. Yo soy una de las madres que me siento muy orgullosa de pertenecer al Colegio Intelecto, porque siento que yo duré muchos años trabajando en una institución que ahora principalmente se enfocan en el servicio, y desde que uno llega en la mañana, lo que a ti te dan de taller en tu trabajo, allá ustedes lo están implementando con los niños desde ahora. O sea, es algo que realmente, lo que a nosotros, ahora que lo estamos viendo, ya ellos van a llegar preparados. Entonces, eso es una de las cosas que yo digo, pero es increíble, porque a mí me dan esos talleres, por ejemplo, buenos días, mirad a los ojos, o sea, tiene que estar atento. Y yo le digo, wow, entonces ya los niños míos ya están preparados, o sea, del bachiller ellos van a salir preparados para tener un trabajo. Mi pregunta es, como ahora ya nos vamos a mudar, ¿vamos a seguir con el mismo método de la merienda? O sea, ¿que la vamos a llevar o ustedes van a implementar servicios de cafetería? Sí, estamos trabajando en eso. No tenemos nada formal todavía, pero definitivamente que vamos a dar opciones. Yo sé que eso es un tema muy interesante para los padres, porque es que a veces uno no tiene que mandarle, y a veces llegan los niños con su fondita de platanito. Eso era lo único que yo tenía, pero sí, o sea, le vamos a dar opciones y que sean opciones saludables, es lo importante. Buenas noches. Mi pregunta es relacionada al método de Singapur, que es el que ustedes utilizan para matemáticas. Como nosotros somos de nuevo ingreso, pues no tenemos conocimiento sobre el método y queríamos saber entonces para cuándo podríamos tener las explicaciones para así saber qué decirle a los niños. Sí, no se preocupen. Nosotros a principio de año escolar, la primera, como la segunda semana, hacemos un taller para padres de nuevo ingreso, donde le explicamos el método, cómo funciona, porque nos pasaba al principio que los papás confundían a los chicos, porque entonces querían explicarles igual que como aprendieron. Entonces, como nosotros trabajamos con los manipulativos, entonces nos dimos cuenta ahí que ese taller tiene que ir año tras año. Y la verdad es que para los padres también es muy chulo. Es un taller que se da en 2 días, 2 noches. Y es fácil y de una vez lo entienden. O sea, que no se preocupen. Lo estaremos invitando. Buenas noches, saludos. Mi nombre es Juan Tejeda y ya mi esposa Lina Raposo. Somos de nuevo ingreso también. Y algo tal vez que pasó desapercibido para los que estamos aquí, pero pienso que fue lo que me llamó más la atención, es que es un proyecto muy familiar. Es decir, ver a tu esposo, a tu madre y a tu suegra involucrada en el proyecto y verte a ti en un momento específico de tu intervención
que se te aguaron los ojos, eso quiere decir que hay un nivel de compromiso bastante serio con lo que se está tratando de llevar. Es decir, que nos sentimos parte ya del proyecto y de verdad felicidades. Yo quisiera dar un testimonio. Nosotros venimos de hace solamente un año haber ingresado al colegio y particularmente para mí y para mi familia, y creo que para la mayoría de toda la familia del colegio, es un reto el colegio mismo. Es decir, no está Laura y la familia y el equipo solos, sino que todas las familias estamos trabajando para que funcione este colegio. O sea, así yo lo veo, y yo creo que esta exposición se vio, y como estábamos entusiasmados todos los padres, porque realmente, por ejemplo, mi hija estuvo en un colegio muy bueno. Me sorprendió las pocas veces que ella pudo estar en una obra, haciendo cosas. Bueno, aquí estuvo en las entrevistas, no habló, pero estuvo frente a la cámara. Pero estuvo frente a la cámara muchas veces, o sea, le tocará algún día hablar, pero fue la presentadora casi al inicio de la actividad de Navidad, obligada. Tuvo ahora un proyecto trabajando que el primer día que me contó quién eran sus compañeros, lloraba como el río. Y yo decía, voy a llamar para decir que la cambien. Tengo que decir que me aguanté, porque yo sabía que parte del aprendizaje era que lo tuviera que hacer con esos dos, que era quizás lo que ella menos toleraba del curso entero. Entonces, al final le ha ido muy bien en el proyecto, ya no se acuerda que fue con lo que quizás estaba bravo. O sea que eso, exactamente eso, ha sido lo que hemos ganado. Entonces, vamos por más, vamos con un colegio nuevo, es decir, unas nuevas instalaciones, lo cual va a motivar muchísimo más el tema. Sí. Para todos nosotros. Yo ya llevo mi segundo año en el colegio, estoy sumamente feliz con los resultados. Algo que no hemos tocado como padres, es que es importante también que aquellos padres de nuevo ingreso conozcan, es la educación basada en valores. Eso es algo muy importante, es un plus que los niños están recibiendo. Una de las cosas que para mí llamó más la atención cuando inicié en el colegio son las reglas de convivencia, son reglas de vida, señores, o sea, es una ayuda extra que el colegio nos da como padres. Es muy difícil encontrar un docente, una directora, un personal comprometido con los valores, no solamente como persona, sino valores de fe, valores familiares. O sea, nuestros hijos están aprendiendo a convivir en paz con sus compañeros, a resolver sus conflictos, a ser comprometidos, a cooperar, a ser solidarios. Son muchos valores importantes que estamos recibiendo y que es una ayuda extra que regularmente en la educación tradicional no recibimos. O sea que para mí uno de los mayores valores que tiene el colegio son estas reglas de convivencia, porque sumar, restar, multiplicar, quizás lo podamos aprender en cualquier colegio, pero si complementamos eso con los valores como personas, cómo relacionarnos, cómo darle valor a un país, a una sociedad, tenemos un plus, y eso yo entiendo que lo estamos recibiendo en el colegio. Gracias. Gracias, qué bueno que se sientan así, de verdad. Yo sé que a veces es un poco frustrante cuando llegan esas reglas que hay que copiar, pero sí, eso es parte, definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por este tiempo, gracias por haber venido, qué bueno que se sientan así, de verdad que para mí es, o sea, lo disfruto cada día, o sea, el hecho de yo recibir a sus niños, o sea, eso no lo hago, no me pesa, al contrario, yo lo disfruto. O sea, que de verdad me alegra que se sientan así, porque uno poder hacer algo que les gusta, que lo apasiona y que encima ustedes se sientan así, pues me llena de mucha alegría, de verdad. Entonces, gracias de verdad por haber venido y que pasen buenas noches.